Señoras y señores, bienvenido a su programa Retos y Desafíos. Un momento importante para la República Dominicana se está viviendo justamente con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero aquí seguimos como todos los sábados, tanto Dicla como quien con usted está conversando, reconociendo que vivimos en una época bastante compleja, de muchos vaivenes, como siempre decimos, y que hoy amanecemos con una noticia sobre los temas geopolíticos y mañana amanecemos con otra. Entonces, asimismo, en una economía de los vaivenes caracterizada por mucha incertidumbre y también por todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, pues un día amanecemos con los indicadores de mercados vinculados con la materia prima creciendo, algunos, otros bajando, y así, etcétera, etcétera. Lo cierto es que vivimos realmente en un mundo de grandes desafíos. Y siempre está la pregunta que hemos hecho por este programa, y es si existen realmente las condiciones que indican que la República Dominicana y el mundo está preparado para lo que adicionalmente nos viene, ya que estamos hablando de crisis de gobernanza, estamos hablando de crisis de liderazgo, estamos hablando de crisis de dirección, estamos hablando de antivalores que dominan el mundo y lógicamente hoy vamos a hablar de temas bastante relevantes sin dejar de reconocer los desafíos mundiales que tiene el mundo, ¿verdad? Y lógicamente la región y la República Dominicana. Pero vamos a hablar un poquito sobre la ISO 31000, su importancia, hacia dónde va y un poquito de los riesgos emergentes. De modo que le voy a dar la bienvenida y la salutación a Dicla López para que inicie con su salutación y la regla de oro. Bienvenidos. Hola, don Nicolás, muchas gracias por esa presentación y los saludos, esos abrazos que aunque a la distancia pues nos llenan de alegría, ¿verdad? Y queremos darle igual la bienvenida a todos nuestros televidentes que nos sintonizan cada sábado. Y hoy pues vamos a iniciar con la regla de oro, tomando en cuenta que es un programa que hablará de integridad, de cumplimiento, de incertidumbre, de tomas de decisiones y muchas otras cosas, ¿verdad? Relacionadas a ya algunos de los que mencionó don Nicolás. Pero hemos elegido el capítulo 6 del libro de Miqueas y ahí hemos visto algunas de las historias relacionadas con el pueblo de Israel en el en tiempo antiguo, ¿verdad? Y cómo la misma historia del tiempo de Israel se repite en los días nuestros presentes. Y por ejemplo, en los versículos 11 al 13 dice algo que se asemeja mucho a nuestro tiempo. Y cito, ¿puedo yo ser moralmente limpio con balanzas falsas, con una bolsa de pesas de piedras fraudulentas? Porque los ricos están llenos de violencia y los habitantes dicen mentiras en su boca. La lengua es engañosa. Por lo tanto, ahí Jehová viene y habla acerca de el pueblo de Israel y de esas personas que actuaban de mala manera, con engaño, con fraudes, con violencia, y balanzas falsas, como dice, la falta de integridad, falta de justicia, ¿verdad? Y entonces ahí él le dice en el 13, voy a golpearte hasta dejarte herido. Haré que quedes desolado por culpa de tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Estarás vacío por dentro. Lo que consigas sacar, no te lo llevarás a ningún lugar seguro. Y lo que logres llevarte, se lo daré a la espada. Y él, por último, el versículo 8 dice, Él te ha dicho
oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová espera de ti? Solo que practiques la justicia, ames la lealtad y andes con modestia junto a tu Dios. Entonces, para muestra un botón, ¿verdad? Todo lo que se vivió en el tiempo de Israel lo estamos viviendo hoy a nivel mundial. Y es que eso es lo que estamos viendo diariamente, una tierra, una sociedad llena de falta de valores y principios, sobre todo de integridad. Las regulaciones a diario evolucionan, hay nuevas leyes, hay nuevos preceptos, la tecnología avanza cada día a un ritmo acelerado. Sin embargo, nunca cambian o lo que nunca debería de cambiar son los principios, pero como dice aquí, muchos de los principios que se debieron de tener desde que uno es chiquitito y desde que uno nace y está escuchando a nuestros padres, a nuestros abuelos y sobre todo lo que somos o tenemos conocimiento de la Biblia, también hemos escuchado sobre lo que dice Dios en base a todo lo que tiene que ver con los principios y los valores, ¿verdad? Sin embargo, nuestros valores, nuestros principios están en vilo, están en un hilito, así, en la gran mayoría de los casos, sobre todo las generaciones de 10, 20 años hacia acá, pues están de verdad que vacías, como dice aquí en el mismo libro de Miqueas, vacíos nos sentimos. Las instituciones invierten muchísimos millones en controles, en auditorías, en software modernos, en mecanismos que son para defender lo que son las empresas y evitar y prevenir quizás fraudes. Pero ¿cuánto están invirtiendo en la parte blanda, en la parte de adentro, que es la más importante? ¿Cuánto se está invirtiendo en la conciencia, esta que está aquí, para que realmente esa verdadera prevención que se debe de tener sea mucho más que una inspección o que, estamos evitando una sanción? No. Debemos de trabajar directamente y sobre todo esto es un llamado a las instituciones, comenzar a trabajar la conciencia de cada uno de esos trabajadores, de esos compañeros, de esos colegas, de esos dirigentes que están ahí, para que entonces podamos tener algo que sea diferente y que sea de acuerdo a como dice el libro, el versículo 18, 8, que dice que qué es lo que Dios espera de nosotros, que amemos la justicia, la bondad y que andemos en modestia con Él. Bueno, parece que vamos a continuar con problemas de el incumplimiento que hacen las empresas que proveen la internet. Pero el mensaje fue bien claro, aunque la última parte no la pude escuchar porque salí del aire. Pero sí, es realmente un buen mensaje orientado sobre todo al comportamiento humano, quiero decirlo así, porque al final todo es comportamiento humano. Bueno, nosotros para hoy habíamos coordinado un poquito, conversar del tema de riesgo. Y yo quiero, ante todo, decir que muchas veces las profesiones se quedan estancadas en los fundamentos básicos de la misma, sobre todo lo que ejercen determinadas profesiones. Y estas son críticas que en muchos casos son válidas para algunos de nosotros, sobre todo los economistas, y para otros siempre tratan de mantenerse a tono con esos cambios. Y si bien la economía ve el mundo de la producción, la distribución, el consumo y la acumulación,
o el marketing, ves todos los componentes estratégicos para echar a caminar una sociedad en materia de mercadeo, ¿verdad? O la administración o cualquier otra. En la medida que los tiempos han ido pasando, temas que estamos hablando no de este siglo, pues el mundo ha visto cómo se han sucedido en el tiempo grandes crisis. Grandes crisis que con frecuencia han tenido impacto en los pueblos, en las personas, han tenido impacto en las empresas, han tenido impacto en las instituciones públicas, ha tenido impacto en todo. Y esos impactos no solo son microeconómicos, no solo son empresariales, son macro, son macroeconómicos, son macropolíticos, son macrosocial, de todas las dimensiones. Y es a través del tiempo que han empezado las preocupaciones por dos temas importantes. Cómo gestionar los riesgos en las empresas, cómo esto se puede extender hacia el Estado, o cómo la mala gestión de riesgo en una empresa importante puede desembocar en una gran crisis financiera, una gran crisis macroeconómica. Y en la medida que esto ha venido ocurriendo, por los expertos en la materia han comenzado a evaluar, a analizar. De hecho, cuando uno mira algunas normas internacionales, por ejemplo, COSO, que evolucionó desde un COSO basado en control a un enfoque basado en riesgo, pues lógicamente es a partir de situaciones que se han dado en el plano terrenal, empresarial, en el plano de los negocios, en el plano comercial, que han impactado la confianza de la sociedad y que han tenido efecto en la propia economía en su conjunto. Algo así también ha aparecido con otras normas y una de ellas es la norma 31.000, que nosotros la conocemos o el mundo la conoce como una norma para gestionar los riesgos. Y hoy, Dicla y yo vamos a hablar de esa ISO, pero primero vamos a comentar la importancia que los gobiernos, o sea, yo no lo dejo solo en los oficiales de cumplimiento de las empresas, sino los gobiernos, los empresarios, conozcan qué viene o qué está dentro de las expectativas que puede ocurrir y que uno vaya preparándose en esa tendencia. No es que lo que viene ya llegó, lo que viene llegará, pero hay que comenzar a prepararse, a comprender lo que llegará, porque hay ya informaciones las cuales todavía no se pueden materializar en la ejecución, pero sí se pueden materializar en la comprensión. Y esto que digo es muy válido, no solo para el oficial de cumplimiento, sino para todo el mundo. ¿Y por qué? Porque vivimos una sociedad, Dicla, que debemos anticiparnos a cosas. Y una primera forma de anticiparnos es comenzar a prepararnos. Y dentro de esas cosas debemos prepararnos con lo que viene, lo que puede venir sobre lo que hacemos. De ahí que temas que son abordados en las gestiones de riesgo, como apetito y tolerancia de riesgo, como los famosos
indicadores claves de riesgo, como el tema de la evaluación efectiva de los controles, como los temas de riesgos emergentes. ¿Qué otro? Como el tema de cultura de riesgo, el tema, bueno, de sostenibilidad y continuidad. Todos estos temas van a tocar esos posibles cambios. Y si lo abordamos en aprendizaje, si lo abordamos en aprendizaje, esto va a permitir que cuando llegue podamos hacer con más rapidez los análisis de brecha. Por ejemplo, la ISO que está vigente en estos momentos es la 2, la del 2018, que lógicamente sustituyó radicalmente la del 2009. Y entonces ahora se está hablando de ver cómo se llega a materializar el día que se llegue a ese acuerdo las modificaciones que se están planteando desde el 2023. Por ejemplo, en la actualidad, pues las organizaciones gestionan los riesgos a través de toda una metodología. No significa que esa metodología sea obsoleta, pero la gestiona. Y se cumplen una serie de directrices. Ahora, ¿cuáles cambios son previsibles y qué capacidades tenemos que comenzar a desarrollarnos los que estamos en este mundo, tanto en el mundo de la aplicación empresarial, de la gestión de riesgo, como lo que vivimos en el mundo de la educación? ¿Por qué? Porque todo esto ya está surgiendo en una época donde ya domina la inteligencia artificial y donde han surgido y a diario surgen un conjunto de riesgos emergentes que no es lo mismo que riesgo nuevo, ¿verdad? En ese sentido, es necesario ir pensando en todo lo que puede venir para fortalecer previamente mecanismos. Y como generalmente las políticas nos hablan de cumplimiento mínimo, eso significa que todo lo que tú puedas hacer para seguir fortaleciendo eso no está prohibido porque es cumplimiento mínimo. Lo que está prohibido es tú decir que estamos utilizando el ISO 31223, ¿verdad? Pero esto, porque hay que entender que el cumplimiento conduce a reacciones que pueden implicar infracciones de no hacerse la cosa como mandan. Y que siempre estamos viendo nuevos riesgos, como le dije, aparte de los riesgos emergentes, cambios regulatorios, que incluso cuando se producen estándares internacionales o cambios de principios o reforzamiento de principios en los organismos que discuten estos temas, como por ejemplo Basilea, pues lógicamente eso luego descansa en la supervisión en fortalecer determinados tipos de regulación. Y estoy planteando entonces el tema de cómo satisfacer expectativas del supervisor. En ese aspecto, temas como, por ejemplo, identificar cambios normativos, ¿verdad? O cambios técnicos, el tema de la distribución de responsabilidades, del monitoreo, de la señal de alerta, todas estas cosas van a recibir mayores exigencias, ¿verdad? Y recuerden que la ISO 31000, sobre todo lo que no hemos certificado en eso, sabemos que hay un conjunto
de principios que tienen que ver con la creación de valor, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver con el tema de sostenibilidad, o el tema de gobernanza, tema de resiliencia, cultura, etcétera, etcétera, que están ahí y que cada día se hacen más necesarios para que tengamos que enfrentar. Y eso hace entonces que cada vez que aparece algo nuevo, tengamos que hacer las evaluaciones, tanto interna en la función como en la parte de las auditorías, para tratar de fortalecer los controles, rediseñar si es necesario, verificar que se implemente adecuadamente, sustentar las evidencias, la efectividad, entre otros. Entonces hay que preparar a las organizaciones frente a estos riesgos. Estamos, recuerden, en el mundo de la inteligencia artificial, estamos en el mundo de la protección de datos, estamos en el mundo de los criptoactivos, estamos en el mundo de la cadena de suministro, el atrofiamiento que implica los riesgos políticos. En el mundo, fíjense, por ejemplo, el de las sanciones internacionales, que anteriormente tú enfatizabas, bueno, sanción internacional, tiene que ver con el tráfico internacional de narcóticos, el tema del lavado de activos, el tema del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate cómo recientemente los Estados Unidos impuso nuevos aranceles a muchos países, incluyendo la República Dominicana, bajo el alegato que argumenta la norma 301, bajo el alegato de que República Dominicana facilita la importación de materia prima de países donde se utiliza el trabajo forzoso. Entonces ya eso, si nosotros importamos materia prima, que son importaciones, ¿verdad? Donde se utiliza el trabajo forzoso y se verifica que no hay un cumplimiento técnico, es decir, una norma e instituciones que permitan establecer, si se quiere, la precisión, la orden de que eso no se puede importar por ahí. Y si se demuestra la efectividad, que son el conjunto de evidencias que pueden demostrar mañana de que eso no es posible, observamos que una cosa que tiene que ver con importación afecta a las exportaciones. Si es verdad lo que dicen ellos, un tema de cumplimiento vinculado con el trabajo forzoso afecta las exportaciones. De modo que hay que verlo en un mundo integral, global, y que están cogiendo nuevos cuerpos los desafíos de los riesgos. Entonces yo quise empezar de esta manera, Ticla, antes de meternos en el fondo de las normas, para advertir la necesidad de que en las empresas traten de ver cuáles son los cambios que se están discutiendo cuando ya liberen todo, pero ya hay algunas señales, aún no son obligatorios, pero siempre lo que nos piden es lo mínimo. Entonces, si tú puedes hacerlo más, todo eso es bueno, que nos estemos preparando para ver las brechas y hacer las adecuaciones necesarias en el sentido de mejorar. Déjame darle un poquito el tiempo a Dicla y yo Ok. sigo también con el tema. Dicla. Bueno, una pregunta importante que nosotros podemos hacernos es, ¿por qué la necesidad de una ley o de una norma que se lanzó o se publicó en el 2018 tiene que ser actualizada justo 8 años después y desde antes, ya desde el 2023, que está tratándose de hacerse una actualización a esta norma? Y una respuesta importantísima es los riesgos interconectados. Es que muchas veces se hablaba, por ejemplo, de riesgo sanitario y finanza, banco, ¿y qué tiene que ver eso una cosa con la otra? Y eso era una de las cosas que
básicamente se tomaba mucho en cuenta en de que las normas que estuvieron ya en el 2018 pues ayudaban mucho a las organizaciones a enfrentar todo lo que tenía que ver con la evaluación, la supervisión, identificación, tomar decisiones importantes en las empresas, pero al pasar el tiempo después del 2018 vino algo muy importante, que fue la pandemia. Y con la pandemia aprendimos una gran lección, y es que aprendimos que independientemente de que nosotros tengamos un tipo de riesgo, los riesgos pueden traspasar las fronteras departamentales. Y sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque cuando vimos que un problema sanitario en 2020 afectó o terminó afectando todo un sistema de educación, de empleomanía, de gobernabilidad, de turismo, transporte, finanzas, entonces entendimos que lamentablemente no es un tema de que yo tengo un cumplimiento de mi área, es un riesgo global, es un riesgo que definitivamente afecta y ocasiona crisis económicas y cualquier tipo, hasta salud mental, crisis de salud mental, ocasionó este problema sanitario, que fue algo que quizás no se tomaba en cuenta o no se calculaba que podía ser un riesgo tan grande como para llegar a donde nosotros llegamos en el 2020. Entonces, eso fue una gran lección que nos dejó, y básicamente de ahí en adelante, en el 2023, pues el Foro Económico Mundial, que trataba de hacer una simulación o situar la crisis del costo de vida como uno de los riesgos más severos a corto plazo que íbamos a tener, también apareció la crisis energética, la inflación, la inseguridad alimentaria, porque muchas cosas escasearon, ¿verdad? Empezamos con el tema de los ciberataques. Infraestructuras críticas a nivel mundial sufrieron, y nos llevó a una confrontación geoeconómica y geopolítica. Ya los riesgos que nosotros estábamos enfrentando no solamente se sentían directamente en los hogares, también la crisis dejó de ser un tema quizás de especialistas y pasó a reflejarse en nuestra vida diaria, en temas como la alimentación, el transporte, el crédito. Muchísimas entidades crediticias pues tuvieron que cerrar, muchas entidades bancarias tuvieron que cerrar, finanzas. Hubieron tantas cosas a partir del 2020, entre el 2022 y el 2023, que fue cuando realmente empezamos a ver los efectos más fuertes de la crisis sanitaria que se ocasionó en el 2020, y por eso pues vimos o se vio la necesidad de cambiar algunas estructuras de estas normas 31.000. ¿Y cuáles son las cosas que vimos más importantes en esta nueva edición? O sea, las cosas que se están viendo para que sabemos que estamos en base a 2018 y que hubo una actualización que se confirmó y en el 2023, pero que no es la que nos rige, que la que nos rige pues todavía es las normas ISO 31000 del 2018. Sin embargo, se prevé que debe de haber una actualización para este 2026 y que ya salga, y si no, como mucho 2027, que ya salga las ISO 31000 del 2027, actualizada ya 2026-2027, en donde pues dentro de esa actualización podamos ver un mayor vínculo entre el riesgo, la resiliencia y la continuidad. Podamos quizás también ver y evaluar riesgos derivados de la inteligencia artificial, porque sabemos que a partir de la pandemia 2021-2022,
ocasionaron que muchos delincuentes, pero no solamente delincuentes, muchos jóvenes, muchas personas que estuvieron en esa inactividad, pero que utilizaron ese tiempo para hacer crecer todo lo relacionado con la tecnología, la inteligencia artificial y asimismo el cibercrimen. O sea que lamentablemente esta fue también una de las crisis mayores a las que nos enfrentamos con este tema de las actualizaciones de estas ISO. Y cuando vemos también la velocidad con que cambian las normas, hoy podemos tener una matriz que pueda cambiar en 2 meses o hasta más rápido, en un entorno quizás de presión puede cambiar una matriz en la cual se basa básicamente la 2018 en estas matrices de riesgo. Sin embargo, ahora, pues ya esas matrices quedan prácticamente obsoletas en cuestión de días o meses. Y esto es debido a la velocidad con que cambia el entorno en que estamos viviendo y en que se está circulando todo o que se están gestionando todos estos riesgos. Asimismo, hay otros riesgos, como ya usted mencionó ahorita, los de cadena de suministro, riesgos sistémicos y sobre todo un riesgo bastante importante que es sumamente preocupante es el riesgo de la calidad de datos que se utilizan y la calidad de la cantidad de datos que se están utilizando para tomar decisiones. Entonces, es importante el que se hayan tomado en cuenta estas actualizaciones y esperemos en Dios en que pronto pues ya puedan terminar de confirmar todas estas actualizaciones en el tema de las ISO. Y como este es un programa un poco académico, es bueno que la población no vinculada con este tema conozca que no es con la ISO 31000 del 2009 que comienza la preocupación por el tema de la gestión de riesgo. Hay todo un conjunto de normas anteriormente, empezando por la australiana, Nueva Zelanda, pero no me voy a concentrar en eso ahora. Pero sí quiero establecer una especie de diferencia entre lo que fue la ISO 31000 del 2009 y la de 2018, porque va a entender luego, va a ayudar a entender junto con lo que explicamos ahora, tanto Dicla como quien habla, eh, Seguimos con la idea, tenía don Nicolás ahí hablando acerca de la diferencia sí. entre, ya, volvió. Ah, bueno, es que sigo con el internet, ¿verdad? Problema. Sí. Lamentablemente, hay que ir Se quedó allá. en la diferencia que estábamos Sí, hablando acerca de la diferencia entre lo que era anteriormente y lo la que se está trabajando. 209 y la 218, ¿verdad? Ujú, exacto. Entonces, esa primera edición se basó en tres pilares fundamentales: los principios, el marco de referencia y el proceso de gestión de riesgo. Y no significa que Bueno, don Nicolás tiene problemas severos con el internet, así que es un poquito cuesta arriba, pero seguimos hablando acerca de, por ejemplo, una de las partes fue el tema de los riesgos emergentes, en la diferencia, pues, con la evolución del 2009 al 2018, y vimos básicamente estas actualizaciones por, por situaciones que realmente se necesitaban actualizar. También podemos preguntarnos cómo puede una empresa pequeña aplicar a un ISO 31000 sin crear quizá un tipo de burocracia excesiva. Y pues nos podemos a pensar en que muchas de las instituciones para el 2025
pues ya estaban enfrentando una confrontación quizás económica, ciberataque, quizás también temas de inteligencia artificial, Sí, que básicamente pues hizo que fuera importante para el 2025 que las empresas empezaran a pensar en incursionar en estas normas y en poner en práctica estas normas de ISO 31000, que pero ya tal está como con nosotros. decía, antes, sí, antes de que él me sacara, definitivamente eso es Ortiz. Yo dije mayor responsabilidad de la dirección, integración de los riesgos de gobernanza, tampoco estaba en la 209. El tema del vínculo con la planificación estratégica, o sea, un tema estratégico. El tema de la creación y la protección de valor, el reconocimiento que los riesgos son dinámicos, que son interactivos y que con ellos son fundamentales para la toma de decisiones y para mejorar todo lo de la empresa. Esas son las cosas nuevas que se incluyen ahí. Entonces, ¿qué es lo que se va a esperar de de esa mejora? Pues lógicamente no va a eliminar lo que está contemplado en la 218, pero sí va a profundizar en otro tema. Y esos temas podrían venir en forma de directrices, en forma de directrices. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la 218, que ellos tratan de explicar cómo comenzar la implementación, cómo ver el reparto de la dirección, cómo asignar responsabilidad, etcétera, etcétera, aquí le dan mayor poder y le dan mayor seguimiento para la efectividad de lo que constituyó todo lo que es la del 2018. Es importantísimo porque en forma de directrices lo que va a venir, ¿m? Y de fortalecimiento de los controles y de entender que el oficial de cumplimiento no basta con lo mínimo, sino que puede tener los máximos alcances posibles. Eso es un punto relevante por el cual yo creo que fue importante o es importante que estemos tratando este tema. Y sobre todo porque recuerden que detrás de toda oportunidad de negocio está este riesgo. Pero también tú tienes las interconexiones internacionales de los riesgos. Por ejemplo, la del 2023 ya aporta un enfoque mucho más especializado. O sea, fíjate que mantiene la identificación, la evaluación, el tratamiento, etcétera, que está en la norma anterior. Pero ahora estamos hablando de mayor especialización. ¿Hacia dónde viene esa especialización? Pues lógicamente hay que esperar la publicación, pero sí sabemos que tendrán un poder importante todo lo que es la escala cualitativa, las matrices de probabilidad e impacto, los semiconductores, o sea, la interconexión, la simulación, los escenarios de simulación, entre otros. Pero el liderazgo, la cultura y los factores humanos que están presentes en el 2018 van a ser reforzados en los nuevos cambios que vienen. De modo que de lo que estamos hablando es que hay que estar pendiente de todo lo que está planteado en ese grupo, que es el grupo 5 que seleccionó para esas modificaciones. Y tal como te dice, pues lógicamente hay una serie de trabajos que se han hecho en este año 2026. De modo que la dejo de nuevo para que continúe, para yo seguir avanzando en los demás puntos. Sí, básicamente como usted menciona, la parte de las directrices, estas normas, pues ya no como como requisitos de certificación, como a veces hay en otros sistemas de gestión, sino que su valor principal está en ofrecer principios, marcos de referencias, procesos para poder tomar mejores decisiones. Y ahí nos hacemos otra pregunta si realmente están las instituciones usando la ISO 31000 como una herramienta de dirección o si realmente solamente la están usando como una referencia técnica para poder tener o sobrellevar los departamentos de riesgo. Entonces, es importante tomar en cuenta de que
es una herramienta valiosa, porque como estábamos hablando ahorita, aunque todavía está en borrador, pero eh, una de las cosas importantes es que nos lleva a una mejor cultura organizacional y propicia un mejor comportamiento humano dentro de las instituciones. También logrará una integración del riesgo con una sostenibilidad y un mejor gobierno corporativo. También podemos pensar en que también se gestionan mejor los riesgos de terceros y de proveedores. O sea que hay muchas cosas derivadas de estas actualizaciones que vamos a ver de esta revisión de las ISO 31000, que es importante que la tomemos en cuenta para beneficiar nuestro mismo sistema de gestión de riesgos. No sencillamente verlo como como dijimos ahorita, como una referencia, sino como un aliado. Este conjunto de normas es una de nuestras mejores aliadas para poder seguir avanzando a partir del 2026. Y hemos vivido como te mencionaba, una interconexión internacional que ya no hay nada que no nos una. Todo está interconectado. O sea que a partir de 2018, 2019, que empezaron las situaciones después de la pandemia, empezamos a comprobar que esa interconexión, así como nos puede unir, así mismo puede paralizar todo el mundo. Y todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido y hemos procesado hasta la fecha, sabemos que puede también ser una forma de que si no gestionamos bien y no hacemos bien y no utilizamos estas normativas a nuestro favor como aliado, podría hacernos una gran contra. Y entonces estaríamos evolucionando desde la ISO 31000 a la ISO 31050, donde van a establecerse, como hemos dicho nosotros, las directrices para gestionar los riesgos y fortalecer la resiliencia organizacional. Por eso le dan tanta importancia a los riesgos emergentes. Riesgos asociados, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, donde se valoran o se analizan los riesgos vinculados con decisiones incorrectas, donde se analizan los riesgos vinculados con contenidos falsos, donde se analizan los sesgos o las brechas, donde hay un tema de pérdida posible de control sobre datos, y ya sabemos, y ya te comentó, el tema de los robos de los datos, o sencillamente a través de informaciones falsas, tratar de robarte tu dato, ¿verdad? Y lógicamente el tema de la dependencia de sistemas automatizados que al final hay que mantener un control estricto y establecer mecanismos de ciberseguridad que garantice que eso sea, que la continuidad impere. Pero también en el tema de la irresponsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, eh, venimos con un tema, con un punto que hace un tiempecito fue de mucho comentario en República Dominicana, y es el tema de los algoritmos. Los algoritmos, en este caso, poco transparentes, eh, que hacen entonces que la ética se coloque en el centro como un elemento fundamental de esos cambios que vienen vinculados con la ISO, que va a ser la 31050. En ese sentido, hay que entender que la inteligencia artificial pues trae con ella los propios riesgos, aparte de las propias oportunidades que le genera al mundo. En ese sentido, la generación de información falsa, los inventos para engañar, el impacto jurídico, académico, empresarial que provoca son temas que de alguna manera con una buena ejecución de manera efectiva de los cambios que vienen pueden ayudar a mitigar que estos riesgos no se materialicen. Pero también usted sabe que hay un tema que se abordó mucho con el tema de la inteligencia degenerativa,
y es el tema de la discriminación. Sea que no te apruebe un crédito por tal razón, que no te den empleo por tal razón, que por condiciones de salud o educación tú no puedas recibir servicios públicos. Entonces, todo esto, cuando llegue la norma, la evolución de la norma va a ser tratado con mayor responsabilidad colectiva. Pero también está en el tema de las agencias, las capacidades que tienen las instituciones para materializar esos cambios que se van a producir. El tema de la concentración de poder, el tema de todos los vinculados con los riesgos que se derivan con la geopolítica, los que se derivan con el terrorismo y el uso de la tecnología para fines criminales son temas que van impulsando que a través de esta norma las empresas tengan que fortalecer más esos mecanismos como elementos que fortalecen la directriz. En consecuencia de lo que estamos hablando, es de un gran esfuerzo que tenemos que hacer porque se materialicen todo esto. Fíjate que los riesgos de ciberseguridad, como los ransomware malos, ¿verdad? Las redes criminales que alquilan herramientas, la doble extorsión, el tema de ataque de cadena de suministros digitales que afectan los compromisos del proveedor, los ataques de servicios en la nube. Imagínate, yo creo que, di que el mundo está prácticamente en la nube a nivel de la empresa, todos los datos que hay en la nube que están. Entonces, cuando esto se crea la posibilidad que también se ataca, se está atacando el mundo como a fortaleza. La potenciación del fraude a través de la inteligencia, así el ciberespionaje político que, si usted recuerda, en una de las elecciones de Trump estuvo el espionaje por parte de Rusia y ayudó, ¿verdad? Dicen, atacaron los demócratas que eso ayudó, que ganar y demás. Los ataques a infraestructura crítica, por ejemplo, el tema eléctrico, el tema del agua, el tema de la salud, la educación, las telecomunicaciones, el transporte, la finanza. E incluso hemos visto que hasta plataformas importantes en cada cierto tiempo, por ejemplo WhatsApp, ha sido atrofiada y paralizada. Entonces, Pero no todo... se vaya lejos porque Bien. OpenAI, que es la Ajá, de ChatGPT, sí, fue hackeada en estos días por un bot de ellos mismos, creado por ellos mismos. O sea, exactamente. o sea, automáticamente y de forma independiente. Hizo y deshizo. Hasta yo fui víctima de eso, porque me cargaron muchísimas cosas, vendieron mi dato dentro de una de las tantas cosas que hizo ese algoritmo. O sea, de verdad que es como te dice, todo Sí, sí. está sin gobernanza ahora mismo, la inteligencia artificial. Incluso hoy, donde la información falsa y engañosa, de acuerdo con el informe de los riesgos, pasó a ocupar el segundo lugar. Ujú. Entonces, eso es grave. Sí. Y fíjate que después de la pandemia, como también la transformación digital, inteligencia se ha acelerado, con ello también se han acelerado esos riesgos. Y cada vez que aparece un evento de crisis, porque consustancial a la crisis en el mundo, en cualquier parte del mundo, aparecen nuevas ventanas donde se materializan riesgos. Yo no sé si te recuerdas cuando llegó la COVID-19, que la misma Gafilat emitió un comunicado de los riesgos que van a surgir y de las medidas que tenían que tomar las instituciones, sobre todo las instituciones financieras vinculadas con el tema de sanidad y el impacto que se va a provocar porque totalmente se requiere mucho movimiento de efectivo y es como los espacios y las plataformas que necesitan los ciberatacadores para robar dinero, robar identidad, entre otras cosas. Y más hay el hecho de que también ya venían surgiendo otro tipo de negocios que están vinculados con la tecnología, como todo lo que es
el Bitcoin, todo lo que son la plataforma blockchain y todo un conjunto de mecanismos que todo eso facilita mucha riqueza, muchas ganancias, muchas pérdidas por otra parte, y entonces son parte. Y entonces con el tema de los riesgos geopolíticos y geoeconómicos, se han constituido hoy en riesgos emergentes debido a que las confrontaciones geoeconómicas, las confrontaciones geopolíticas, los conflictos, la fragmentación comercial, las guerras comerciales, incluso impulsada en esta época, pues son parte de los problemas que hacen posible que riesgos de esa naturaleza puedan surgir porque la gente busca la salida para que su negocio no pare y una de las formas muchas veces son de esas malas prácticas que se suelen desarrollar en distintos órdenes, en algunos estados, en algunos empresarios, en algunas personas físicas que viven de actividades delictivas. Recordemos que vivimos un momento de polarización social, que los temas de consenso para uno ponerse de acuerdo se hace mucho más complicado, que aumenta la desigualdad digital y eso hace también que la gente para tratar de hacerse par, pues pueda hacer cualquier cosa, ¿verdad? Aprender para hacer daño. Y vivimos toda una época que realmente el mundo está de cabeza y en esa de cabeza, lógicamente, hay que pensar que hay 15 riesgos fundamentales. La confrontación geoeconómica, la desinformación y el deepfake, todo lo de la inteligencia artificial generativa, los ciberataques, los las aplicaciones maliciosas, la interrupción, como te dijo, de la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con la polarización social, los conflictos eh, armados y no armados, híbridos, como tú quieras ponerlo, el tema de las regulaciones, el tema de la pérdida de privacidad y el uso de tus datos, los fraudes digitales de la inteligencia artificial. Y entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la tecnología y la dependencia de la nube, así como los temas sanitarios y biológicos, pero también los temas medioambientales. Pero ahí está el tema de la deuda, la inflación, todo lo que tiene que ver con las volatilidades. Desafortunadamente, el tiempo se nos agotó, pero nada, darle la gracia a Dios porque estuvimos aquí en su programa Retos y Desafíos. Esperamos que aún con la interrupción que hemos tenido con respecto al tema de la internet mío, pues lógicamente que todos pasen buen fin de semana. Hasta la próxima.